Vamos a orar primero, ¿ya? Ahí mismo voy a rogar que alguien ore. El va a orar, Leonel va a orar. ¿Ven? Ahí mismo, ya oraré. Vamos. Señor, por este día, por esta mañana, por este tiempo, Señor, bendice, Padre amado, nuestra reunión. Ayúdanos, Padre eterno, guíanos, enséñanos, Dios santo, Señor. En nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. A ver, ¿quién sabe cuál es el capítulo, cuál es el libro evangélico del Antiguo Testamento? Ya hemos dado las respuestas, ¿no? ¿Cuáles son los evangelios? Primero, a ver, los libros evangélicos se llaman, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los libros evangélicos, ¿no? Y los libros sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿De qué hablan estos libros evangélicos? Hablan justamente de la vida de Jesús, ¿no? De la vida centrada en Jesús, ¿no? Es el corazón de la Biblia, ¿no? Pero hay un capítulo en el Antiguo Testamento que se refiere específicamente a nuestro Salvador. Y este libro es Isaías y este capítulo es el capítulo 53. ¿Ya? Este capítulo 53 es una parte central del Evangelio, ¿ya? Es importante saber eso, ¿no? Entonces, a la par también entender que el ministerio de Jesús fue completado, ¿no? Vamos a leer el capítulo 52, versículos finales del 52, que dice: sufrimientos del siervo de Jehová. Dice, he aquí, capítulo 52, versículo 3. He aquí que mi siervo, dice, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones, los reyes darán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esos tres versículos primero. Si ven el título, dice ahí, sufrimiento del siervo de Jehová, ¿no? Aquí está hablando de quién, de Jesús. He aquí mi siervo, dice. ¿A quién se refiere como siervo? ¿A quién se refiere como esclavo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, obviamente, aquí se lo toma como siervo, como esclavo. He aquí mi siervo, dice. He aquí Jesús. He aquí mi esclavo, dice. Se ha prosperado, será engrandecido, será exaltado muy en alto. Dice, ¿dónde está sentado hoy en día Jesús? ¿Dónde está sentado? Según la palabra. A la derecha, ¿no? A la derecha del Padre, dice, entonces, he aquí mi siervo, ese esclavo, ese empleado, será engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto, dice. ¿Cómo es posible que un esclavo, un siervo, sea puesto muy en alto? ¿Cómo? Dice el versículo 14, ¿cómo se asombraron de ti muchos? Esto es bien grave, ¿no? De tal manera, dice, fue desfigurado, dice, de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. ¿Qué fue desfigurado? Es cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera, Jesús de tal manera se fue desfigurado. Sufrió de tal manera antes de ser crucificado que no se lo podía distinguir. No se podía distinguir su rostro. No se podía distinguir si era hasta humano. Vamos a leer más adelante, ¿no?
Versículo 53, versículo 1, capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído lo que ha? ¿Quién todavía ahora en este tiempo? ¿Quién todavía está en incredulidad de no saber y no entender lo que ha pasado en los tiempos de Jesús? Subirá, dice Jesús, ¿no? Aquí a Jesús se lo compara como un renuevo, como un brotecito se lo compara a Jesús. Cuando ustedes van al bosque, ¿qué es lo que no pueden derribar? Unos árboles, ¿no ven? Unos árboles poderosos. Pero si ven una plantita así que está creciendo, ¿cómo lo pueden destruir? Con una patada. Jesús así se levantó, como un renuevo. Cuando vino a la tierra, se levantó como un renuevo, como una plantita delicada aparentemente, dice. Pero este Jesús, miren, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. ¿Cómo es posible que... ¿Qué significa esa tierra seca? Tierra seca, ¿qué significa? Un renuevo aquí, un desierto, ¿no? Un desierto, no había ni siquiera agua. Y aquí, ¿dónde están mis bolitas? Y él se levantó como una plantita, como un renuevo se levantó. Sí, algo chiquitito se levantó, una plantita. Pero esa plantita no tenía futuro aparentemente. ¿Por qué? Porque se levantó en tierra seca. ¿Quién pues siembra en tierra seca? Pero Jesús vino a este mundo en un ambiente de tierra seca. ¿Qué significa esa tierra seca? Cuando ustedes nacen, ¿dónde nacen? Pues en el hospital, ¿sí o no? Nacen, o en sus casas nacen, ¿no ven? ¿Qué les espera? Una cama, ¿no ven? ¿Qué les espera? Las pasaditas, ¿no ven? ¿Qué les espera? Ropitas, ¿no ven? Eso es un ambiente propicio. Pero Jesús, como ustedes saben, nació en un ambiente de tierra seca. No tenía lugar donde nacer, decía su palabra, ¿no ven? No tenía lugar donde nacer. Y ni siquiera había alojamiento disponible para él. ¿Nació dónde? En medio de animalitos nació, ¿no? En un pesebre, en paja aparentemente, ¿no? Entonces Jesús se levantó como un renuevo en el mundo, en tierra seca, y aún mismo, escuchen bien esto, hermanos, aún murió, la otra vez hemos hablado de eso, ¿no ven? Aún murió, deberían haberlo enterrado en un lugar bueno porque hizo una buena obra. Enterró inclusive en una tumba prestada. ¿De quién era esa tumba? A ver, recuérdese. ¿Quién fue a recoger el cuerpo de Jesús? José de Arimatea, ¿no ve? José de Arimatea fue, le pidió el cuerpo a Pilato, llevó su cuerpo de Jesús juntamente ¿con quién? Con Nicodemo fueron, llevaron a su propiedad de José de Arimatea y lo enterraron ahí. Ni siquiera lo enterraron en un lugar propio que le correspondía a su familia, ¿no ve? Y no estuvieron sus hermanos. Él se levantó en un ambiente de tierra seca, Jesús, ¿no? Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Otra versión dice: el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había, escuchen bien esto, no había en él belleza ni majestad alguno. Su aspecto no era atractivo ni deseable. ¿Cómo fue nuestro Jesús? Esta versión dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como en raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. Cuando vemos los cuadros de Jesús, ¿no ven? Vemos un hombre fornido, ¿no ven? Algo por ahí, ¿no ven? ¿Sí o no? Un hombre atlético, ¿no ven? Los cuadros, ¿no ven? Con su cabello largo, agradable a la vista, ¿no ven?
entre comillas, ¿qué tez tiene? En esa es blanca, ¿no ve? Es blanca. Después vemos en las películas al tote, ¿no ve? Anda con presencia, ¿no ve? Blanco, con buen cabello, con buena voz, ¿no ve? Buena voz, ¿se dan cuenta? Y eso es nuestro Jesús aparentemente. Pero aquí, según estos pasajes que hemos leído, dice, versículo 2 dice, no había en él belleza, no tenía atractivo físico, no había majestad alguna. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento había un rey grandote, rubio, que deslumbraba. ¿Qué se llamaba? El primer rey de Israel. Saúl. Ese rey dice que era imponente. Aquí dice, su aspecto no era atractivo ni deseable. A veces, ¿qué hacemos en el mundo? Vemos a alguien agradable aparentemente, vemos, pase, tome asiento, ¿qué más quiere? ¿No? Así somos nosotros. Si Jesús entrara en este momento con esa apariencia, según lo que está descrito aquí en la Biblia, ¿cómo lo veríamos? Otras versiones dicen inclusive que no era, escuchen bien esta palabra, dice, no era buen mozo, dice. No era simpático. La Biblia Kadosh, por ejemplo, dice eso. No era simpático, no era buen mozo, dice, nada agradable, no era atractivo ni deseable. ¿Cómo era también? ¿Se acuerdan un poquito de Pablo? El apóstol Pablo. Si no me equivoco, es Pablo, sí. Igual, aparentemente era una persona medio enfermiza, era inclusive dicen de talla bajita, inclusive le menospreciaban por su aspecto físico, inclusive a Pablo. Aquí mismo nuestro Jesús, entre comillas, esa palabra no está bien aplicada, pero diríamos hasta cierto punto que era, ¿qué? Hasta que se podría decir que era feo, no era agradable. No era alguien con quien la gente se rodeaba y por su aspecto físico, no era así nuestro Dios, nuestro Jesús. Pero lo que tenía dentro de él era lo que valía. Lo que tenía dentro de él, por lo que venía, eso realmente valía. La obra por el cual vino a este mundo, eso es lo que valía. Versículo 3, despreciado, ahí está. Desechado, dice. Todos lo despreciaban, dice esta versión. Todos lo rechazaban. Fue un hombre que sufrió dolor. Sufrió mucho sufrimiento. Tuvo mucho sufrimiento. Eso significa varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro. Menospreciado y no lo que quisimos. La gente no lo quiso, lo menospreció. Ahorita estamos en un círculo, charlando, hablando, ¿no ven? Resulta que Él es Jesús, por ejemplo, y yo le doy la espalda y todos le dan la espalda. Le dimos la espalda, lo menospreciamos. Así vino a Jesús a este mundo y así se comportó el hombre y así nos comportamos nosotros. Lo menospreciamos, dice, no lo quisimos, no lo estimamos, dice el versículo 3. Pero dice, pese a eso, pese a que el género humano, pese a que nosotros le despreciamos, le dimos la espalda, no lo quisimos, ¿qué hizo? Versículo 4. Según, pese a eso, ¿qué pasa cuando yo voy, digamos, a una reunión donde me menosprecian, me dan la espalda, no me hablan? Mientras que se van donde otras personas más agradables físicamente, que tienen más inclusive dinero, que tienen más presencia, que tienen más poder, pero a mí me desprecian. ¿Qué pasa? Yo me voy, ¿sí o no? Por lo menos yo me voy. Si me tratan mal, vayan a una reunión familiar donde todos les traten mal, no le hablan a usted, digamos, le menosprecian, le hacen a un lado, ¿no ve? ¿Qué haces? ¿Te vas, sí o no? Yo por lo menos me voy. Entro, me tratan mal aquí y me voy. Aunque sin rencor, pero me voy. Jesús, pese a que recibió ese trato, dice el versículo 4, pero ciertamente llevó él, pese a eso, pese a que esa gente le trató mal a Jesús, pese a que pese a que nosotros le tratamos mal, ya hermanos, pese a que tú le trataste mal a Jesús, ¿cómo le tratamos mal a Jesús? ¿Cómo? No haciendo caso a su palabra, pecando con
no haciendo caso de sus mandamientos, no siguiendo su ejemplo. ¿Se dan cuenta? Hablando inclusive por demás el nombre de Jesús, el nombre de Dios, levantando por demás el nombre de Dios. Entonces nosotros con nuestras actitudes le damos la espalda a Jesús. Con nuestras actitudes lo menospreciamos a Jesús. Somos, dice, como perros, como puercas lavadas, dice, que volvemos a envasarnos en el pecado del mundo. Esa es la actitud que nosotros, que justamente con el cual nosotros menospreciamos al Señor Jesús. El versículo 4 que dice, ciertamente, pese a que todo eso hace el hombre, pese a que todo eso hacemos nosotros, hacemos mal, tú y yo hacemos mal, pese a eso, Él dice, que dice, llevó nuestras enfermedades. Pese a eso, Él lleva nuestras enfermedades. Pese a eso, dice, y sufrió, dice, en Él nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros dolores, y nosotros, dice, detuvimos por azotado por el imperio de Dios y abatido. ¿Qué significa esto? Ciertamente Él llevó, ¿qué dice? ¿Qué llevó? Nuestros dolores, nuestras enfermedades. ¿Se dan cuenta? Llevó Él. Ahora, hay dos aspectos en este aspecto, de dolor, de enfermedad. Puede ser tanto físico como espiritual. Hace rato hemos hablado del alma, ¿no? Puede haber enfermedad en nuestra alma, puede haber dolor en nuestra alma. En nuestro cuerpo también puede haber dolor, puede haber enfermedad, ¿sí o no? Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y la gente, cuando le estaban crucificando, cuando le estaban llevando, chicoteándole, poniéndole corona de espina a Jesús, insultándole, escupiéndole. Escupir es terrible, ¿no? Una cosa es que te insulten, pero que te escupan más. Y se burlaban de él, golpeándole y diciéndole, a ver, profetiza, ¿quién te ha golpeado? ¿Se dan cuenta? Pese a eso, Él llevó nuestros dolores del alma, nuestras enfermedades del alma, nuestros dolores del cuerpo, nuestras enfermedades del cuerpo. Y la gente en ese momento, cuando estaba sufriendo Él, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué significa esto? La gente ha dicho, debe estar sufriendo por su pecado, debe estar sufriendo por mentiroso. La gente pensaba, cuando le estaban crucificando, ¿cuál era uno de los cargos por el cual estaban crucificando a Jesús? Porque se creía Dios, se hacía a sí mismo Dios. Y él decía, por mentiroso, por blasfemo está sufriendo. O sea, eso es tenerle por abatido. Le está castigando Dios seguramente. Versículo 4, voy a leer otra versión, a ver. A pesar de todo esto, dice otra versión, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, tu dolor, mi dolor. Nosotros pensamos, ahí está, que Dios lo había herido y humillado. O sea, era por su culpa que Jesús estaba muriendo. Otra versión. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades, dice, lo que estaba pasando, eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados de Jesús. La gente pensaba eso, que estaba sufriendo por su propio pecado. Mientras la Biblia misma dice que Él, dice, nunca pecó. Fue sometido a una humanidad, pero nunca pecó. Hay un término aquí hay un término que poco lo van a escuchar. Es polémico usar estos términos, pero se explicaría algo. Ein Sof se llama. Y ex nihilo, hace poco por ahí se escribe. Nihilo, algo por ahí. Son términos místicos del misticismo griego, judío más o menos, de esa cultura griega. El Ein Sof significa
una dimensión que el hombre nunca va a conocer. El Ein Sof significa un lugar supremo, algo por ahí. Un lugar, esta palabrita, increado, que pocas veces van a escuchar en la iglesia. Dios es un ser increado. ¿Se dan cuenta? ¿Ver? Increado. O sea, nadie lo ha creado a Él. Aquí tal vez estaríamos hablando en este Ein Sof, en este lugar, estaríamos hablando del tercer cielo, más o menos. Donde en este Ein Sof, ojo, no hay tiempo, no hay tiempo. El tiempo parece que es bueno no ver, pero es malo el tiempo en general. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y nuestro reloj se va apagando automáticamente. Cada hora que pasa, este cuerpo se va deteriorando automáticamente. Entonces, este Ein Sof es un lugar donde no hay tiempo, un lugar perfecto. ¿Cuándo existe el tiempo? ¿Cuándo entra? Ahora, aquí hay el ex nihilo significa un lugar en el cual sí hay tiempo. Aquí es un lugar donde hay cosas creadas. ¿Cuándo entra el tiempo? En el Génesis empieza el tiempo. Cuando el hombre peca, empieza a correr el reloj. Ya vas a vivir tantos años nomás por la caída del hombre. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, el Señor Jesús, que habita en el Ein Sof, en un lugar que el hombre no se puede imaginar siquiera que es eso, ha pasado esta barrera y ha entrado a nuestra dimensión. Imagínense lo grande de este sacrificio, lo grande de Jesús de despojarse de este lugar para entrar a nuestro territorio y hacerse hombre, y aún entrar a este territorio y sufrir humillaciones por los que habitan este ex nihilo, por los que habitan este espacio, si lo quieren llamar. O sea, ha sido tan grande, dicen los Filipenses, dicen, ¿no?, que se despojó a sí mismo. Es un rey majestuoso, poderoso, increíble. Él se despojó de su corona, de su manto, de su apariencia resplandeciente, de su poder, de su magnificencia. Se despojó y pasó esa barrera, pasó esa puerta para ir a habitar donde los seres creados, donde los seres en el cual hay tiempo. Se despojó, se vació, dice que no se llama, ¿no? Se vació a sí mismo, dice, de todo eso. Y estos hombres, nosotros todavía lo menospreciamos, lo abatimos, le tratamos muy mal. ¿Se dan cuenta? O sea, esa grandeza increíble de lo que él tenía, se ha despojado para, como dice Juan, y habitó entre nosotros. La luz venía a este mundo, dice. La luz venía a este mundo. Vamos a volver a leer el Juan, solo un versículo más. Juan 1:1, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está. Él, para pasar esta barrera, tuvo que hacerse ¿qué? Carne. Tuvo que habitar en un cuerpo físico nuestro. Y habitó entre nosotros. Jesús Nazareno. El versículo 5, Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos esperanza, él ha tenido que ser castigado, él ha tenido que ser abatido, molido, dice. Fue sobre él y por sus llagas nosotros somos curados. El versículo 6, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros, no dice algunos,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Han visto ovejas sin pastor? La oveja sin pastor va y muere. Todos nos descarriamos. Ninguno de aquí hizo lo correcto. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz él cargó el pecado de todos nosotros. Nadie puede decir, Dios no me ama, Dios no me acepta, Dios no me quiere. No. La más grande prueba fue llevar tu dolor, tu pecado, tus enfermedades en la cruz. Este ejemplo, esta figura estaba escuchando, ¿no? ¿Cuáles son las muestras de amor que tiene el hombre? Muestras de amor. O expresiones de amor, digamos. De nosotros. Expresión de amor. Ayudar al prójimo. Josué, alguna expresión de amor entre nosotros. Respeto. Javi, ¿algo? Amar. Respetar. Amar, pero ¿cómo? ¿Qué haces? ¿Cómo muestras tu amor? Hermana Leila. Obediente. Expresión de amor hacia, sí, tal vez obediencia. Porque ese es amor a los padres. Sí, ¿qué más? Cocinar. Darle comida. ¿Qué hacen en el Día del Amor? Cartita. Les regalas flores, chocolates. ¿Qué les das también? Le puedes cantar una canción, ¿no? Ahora está de moda eso, ¿no? Le puedes cantar una canción. Ahora no sé si siguen mandando mariachi, no sé. ¿Qué más hacen? Pueden listar un poema, una canción. Son expresiones de amor del hombre para el prójimo. ¿Sirven? Claro que sirven. Hasta regalar dinero, ahí está, puede ser una expresión de amor. Puede ser, tal vez. No siempre. Pero todo esto también puede ser falso en algún momento. Puede ser hipócrita en algún momento. Todas estas cosas. Pero la expresión, vuelvan en su mente, Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo que ayudó al hombre, que respetó al hombre, que no sé, que le proveyó comida, que le dio flores al hombre, a la humanidad, que le compuso canciones de amor, te amo, te amo, te amo, poemas de amor que hizo por el hombre, tarjetas de amor que hizo por el hombre. No, fue tan grande el amor de Dios por el hombre que no hizo nada de esto. Dio su hijo, ¿saben ustedes? Dio su propio hijo, su hijo unigénito, único. ¿Dan cuenta? O sea, el hombre no puede hacer eso, peor por el malvado. Un papá, ¿le puede dar su señora a su hijo si está mal su hijo? Sí, es su hijo. ¿Por qué? Porque lo quiere, ¿sí o no? Porque es su sangre. Pero podías dar tu riñón por ese asesino que está en la cárcel, por ese estafador o por esa persona que hace daño. No, que se muera, dices, ¿lo ves? Que se muera, por tanto mal hace. Si le doy mi riñón, va a seguir viviendo para hacer mal. ¿Sí o no? Pero Jesús no. Por quienes lo menospreciaron, lo trataron mal, lo molieron a golpes, hasta el punto, aquí dice, fue desfigurado, que no parecía humano, dice, no se lo reconocía de tanto que lo habían golpeado a Jesús.
¿Cómo por esa persona que te ha hecho eso puedes dar tu vida? Hizo eso Jesús. Hizo eso Jesús. Por eso su amor es incomparable. Su amor no tiene límites. Eso hemos hablado de él. Del amor ágape hemos hablado de él. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Del amor ágape, del amor puro. Hasta yo le puedo ver a alguien, le puedo ver con intenciones, ¿no? Le puedo ver con intenciones. Le trataré bien, tal vez me va a dar trabajo. ¿Cómo está así? Porque quiero sacar algo. Es un amor fingido. Piensas que el amor de Dios es perfecto, es puro. Porque Él viene de un lugar puro, del Ein Sof viene Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice, este hombre, pese a que nos descasiamos, Él fue angustiado, versículo 7, afligido. Ojo, no abrió su boca, dice, como cordero fue llevado al matadero. Y Él mismo dice en su palabra, podía pedir legiones de ángeles para que vengan y los destruyan a los romanos. Podía pedir eso. Podía bajarse de la cruz, sí, podía bajarse de la cruz. Pero Él como cordero soportó todo por nosotros. Y si en algún momento abrió su boca, fue solo para glorificar a nomás, a Dios nomás, a su Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante recordar. No abrió su boca por amor de nosotros. Como cordero fue llevado al matadero y como cordero delante de sus chasqueadores enmudeció. Vuelvo a repetir, y no abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Versículo 8, voy a leer otra versión, ¿ya? Versículo 8 dice, cuando lo arrestaron, dice, no lo trataron con justicia, nadie lo defendió, ¿verdad? Había algún discípulo que lo ha defendido. Este es mi maestro. Si vos ves, a ver, si alguno ve que a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo lo están pegando y eres cristiano, ¿qué haces? ¿Te metes? Te metes. Porque es tu sangre, tu ser querido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ahí tenía 12 discípulos que cuando lo arrestaron desaparecieron, se escaparon. Solo Pedro nomás de lejitos miraba. Pero mientras lo azotaban, lo pegaban, nadie lo defendió. ¿Verdad es eso? Dice, nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Otra versión dice, al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendencia, ni le quitaran la vida a la mitad de su camino. Que le quitaran la vida a la mitad de su camino. Eso es violencia. No murió de un accidente, no murió de una enfermedad, no murió de viejito, no. Fue quitado. Fue violento su vida, fue violentamente quitado. Fue arrancado de la tierra por amor de nosotros. Se entregó, ¿no? Versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, dice, ni hubo engaño en su boca. Ese es nuestro, ese es a quien seguimos. El que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por eso es importante recordar, no seguimos al pastor, no seguimos al apóstol, no seguimos al maestro de la iglesia, no seguimos al profeta de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese profeta, maestro, apóstol, lo que tú quieras llamarlo, alguna vez hizo maldad y alguna vez engañó con su boca. Y si no lo hace ahora, probablemente lo haga después. Pero ese es nuestro Jesús a quien seguimos, que es nuestro ejemplo. Él dice, nunca hizo maldad, versículo 9. Y no hubo engaño en su boca. Ahí está. No digo yo. Estamos leyendo la Biblia. Versículo 9 estamos leyendo. Con todo eso dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. ¿Cómo es posible? Tú le meterías a tu hijo donde los malvados para que lo peguen, para que lo chicoteen, para que lo escupan. No le entregarías a tu hijo a los malvados.
Pero Jesús permitió eso, el Padre Jehová permitió eso a su Hijo. ¿Para qué? Para que, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Es harto de explicar eso. Un día vamos a explicar versículo por versículo, pero voy a resaltar. Dice el versículo 11, miren el versículo 11. Está hablando de Jesús. Jesús, una vez que haya pasado eso, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué cosa? ¿Satisfecho Jesús por haber pasado eso? Sí, satisfecho Jesús. ¿Por qué? Cuando resucitó quedó satisfecho, porque valió la pena morir por sus hijos. ¿Y cuándo se alegra más? Cuando nosotros, como sus hijos, reconocemos la obra que ha hecho, valoramos la obra que ha hecho y le seguimos. Entonces, el papá que ha trabajado todo el día, probablemente, o la mamá que trabaja todo el día, en difíciles circunstancias, llega, digamos, con dinero, y sus hijos le dicen gracias, y comen con gratitud el alimento que ha comprado, con ese sacrificio queda satisfecho el papá. Así mismo Jesús pasó todo lo que pasó, pero después quedó satisfecho. ¿Por qué? Por la obra que había hecho por nosotros y por la gratitud de aquellos que aceptan ser hijos de Él. ¿Cómo se aceptan ser hijos de Él? También explica Juan, ¿no? El Evangelio de Juan. Aquellos que les recibieron, dice, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Valoremos por eso el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No llegó así por así, hubo un proceso para llegar a la cruz. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amén. Ahí acabó. Entonces, es importante recordar esta obra, la obra redentora, la obra expiatoria, llamamos. La obra expiatoria, propiciatoria de Jesús por nosotros, por cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es simplemente reconocer esa obra, valorar y estar agradecidos y seguirle a este Jesús, a este Hijo de Dios, que ahora mismo está a la diestra del Padre de San Noel, y viendo, obviamente, y no solo eso, no ha acabado su obra ahí. Hoy mismo, ¿qué está haciendo? Ahí está, recuerden, ¿qué está haciendo hoy mismo? Jesús está preparando un lugar para nosotros. Está preparando un lugar para nosotros. Pero otra cosa, ¿qué está haciendo aparte? Está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Porque dice Noé, hemos leído la otra vez Noé, dice, hay una figura, una historia que dice, ¿no? Jesús está pasando, dice ahí, busca en la higuera, dice, no, fruto, y no encuentra, dice, mucho tiempo, dice, córtenlo. Y ahí el jardinero dice, no, permíteme regar, permíteme abonar, ¿no? Ese es Jesús. Dice, todavía no cambia Él, quítelo. No, yo di mi vida por Él, denme todavía tiempo. Y Satanás está acusándonos constantemente a cada uno de nosotros. Mas Él está intercediendo, nos está defendiendo todavía ahora, en este tiempo. Es importante recordar eso, ¿no? Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algún cuestionamiento que tengan? ¿Ninguna? ¿Todo tranquilo? Exámenes que tendría que tomar de este capítulo. A los jóvenes. Cuando dice con los... Cuando dice... Está con su examen. Y se dispuso, versículo 9, con los impíos su sepultura. Ya hemos pero respondido. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Qué significa? Con los impíos su sepultura y con los ricos su muerte. A ver, ¿quién responde? Por una lucita ya. Una lucita. Y se dispuso con los impíos su sepultura, murió
¿Al lado de qué? De impíos. Jesús murió al lado de pecadores, ¿sí o no? En la cruz, ¿no ven? Dos ladrones o dos malhechores. Ahí estuvo, entre los impíos fue su muerte. Más con los ricos fue su sepultura. Su sepultura fue en la propiedad de un hombre rico. Volvemos a repetir lo mismo. ¿Quién era ese hombre rico? Que le prestó su sepulcro, José de Arimatea. Amén. Es importante recordar.